Ahora sí nos escucha Jimena, vamos a ver si nosotros la escuchamos a ella. Buen día, Jimena. Buen día nuevamente. Ahora sí, aplauso. ¡Vamos! Se alinearon los planetas. Sí. Finalmente sí se alinearon los planetas. Jimena. Estaba eclipsada. Ay, debe ser, aparentemente sí. Debe ser eso. Gracias por la paciencia y bueno, por el tiempo, Jimena. No, está bien. Queríamos charlar con vos por lo que veníamos comentando, esta normativa a la cual adhirió la ciudad de Villa María, que tiene que ver con la prohibición de la actividad de limpiavidrios en la vía pública y bueno, justamente desarrollarlo y abordarlo con mayor profundidad porque esto tiene una problemática detrás. Sí, exactamente. Para poner en contexto, hay un discurso, ¿no?, con el cual fue anunciada esta reforma del Código de Convivencia, que ya era el Código Contravencional y por las sucesivas marchas pasó a llamarse Código de Convivencia. Uh-huh. No discutimos cuáles son los términos de la convivencia, ¿no? Uh-huh. Solamente se le puso ese nombre como para darle una lavada de cara, pero en definitiva lo que termina haciendo es bajar una línea de persecución sobre algunos sectores sociales. En este caso la última reforma que fue en abril de este año, que se empezó a implementar en mayo y a la cual posteriormente los distintos municipios fueron haciendo la adhesión a esa normativa provincial, afecta a una población que es súper reducida, que es la de los varones jóvenes que están en las esquinas limpiando vidrios. Uh-huh. Con lo cual muy lejos de abordar la situación realmente para construir una paz social, para construir una convivencia, acaba criminalizando una forma de subsistencia que creo que está entre las formas de subsistencia más precarias que uno podría llegar a concebir, ¿no? Uh-huh. Nadie en su sano juicio se levanta una mañana con el anhelo de pararse en una esquina en el frío, en el calor, con inclemencias del tiempo y encima exponerte a ser insultado, gente que les tira basura, que te dicen de todo, como si fuese algo agradable, ¿no? Uh-huh. Entonces, ir por la vía penal sin haber agotado todas las instancias sociales en las cuales el Estado podría haber estado presente, es ciertamente a tomar un atajo y reconocer también que otras cosas no se hicieron. Uh-huh. Jimena, en varios reportes de la policía que justamente hablan del tema, que lamentablemente son a diario, porque a diario estamos recibiendo justamente esos partes oficiales de detenciones de jóvenes que limpian vidrios u hombres, algunos se refieren a la infracción a este artículo del Código de Convivencia Ciudadana y otros directamente van más allá y dicen que generan molestias e inquietud en la sociedad, molestias a terceros. Sí, yo no voy a negar el hecho de que hay en algunos casos donde hay manifestaciones de violencia, sí, eso es cierto, porque en varios casos también son personas que están muy atravesadas por el consumo, uh-huh. Con lo cual ante una agresión también del otro lado hay una agresión, ¿no? Y eso se va retroalimentando. Pero bueno, la particularidad que tiene el Código Contravencional es que, a diferencia del Código Penal, que regula delitos, ¿sí?, y hay toda una cuestión de garantías y de procedimientos mucho más rigurosa, el Código Contravencional deja muchas zonas grises. Entonces la pregunta es, ¿qué es disturbios? ¿Qué es molestias? ¿No? Porque con esa terminología tan amplia, tan laxa, uno puede encubrir un montón de cosas y termina siendo que voy a sacar de la vista aquello que me molesta. Uh-huh. Sí, en este término, perdón que te interrumpa, Jimé, en este término tan amplio de lo que puede generar una molestia, quizás un conductor o una conductora le puede generar una molestia que simplemente limpia vidrios esté en la esquina y eso no necesariamente representa una actividad peligrosa. Totalmente. De hecho, si no, bueno, también si la cuestión es resolver las molestias, las feministas tenemos un montón de varones que nos molestan, que están denunciados por acoso.
digo, nos viene una mano por ese lado. Si la idea es esa, entonces hagamos un listado, juntemos a todos los vecinos, charlemos de qué cosas nos molestan y veamos cómo resolverlas. Pero claramente no hay una cuestión ahí de persecución, justamente aparte con un eslabón de una cadena de otras instancias, de otras instituciones, de otros actores que no estuvieron, en los cuales se perdieron trayectorias educativas. Hay cuestiones de salud, hay cuestiones de alimentación, hay cuestiones de consumo, donde el Estado mucho antes ya soltó la mano. Y ahora cuando se hace presente de una manera punitiva. Yo creo que la mejor síntesis de esto la hizo el Indio cuando dijo: el Estado no puede ser penal antes que social. Me parece la síntesis más clara para un tuit. Sí, sí. Algo que mencionabas también, Jimena, tenía que ver con, bueno, cómo se lleva adelante todo el procedimiento, ¿no? Que quizás es primero detectado por una cámara de la central de monitoreo de aquí del municipio, del centro de monitoreo, y luego, bueno, personal policial se llega hasta el lugar y directamente procede a la detención porque está prohibida la actividad según la adhesión a esta normativa a nivel provincial. Y vos hacías referencia a esto de, bueno, utilizar la tecnología, no previniendo el delito, vos lo definiste como vigilar la pobreza. Sí, ciertamente, porque aparte hay me parece que el centro de monitoreo es una gran herramienta, pero la gran pregunta es cómo se va a implementar. No solo por el hecho de que estén controlando en qué esquina están los chicos limpiando vidrios, para que la guardia se acerque, la policía se acerque, sino todo el espectáculo que se está montando alrededor de eso. El otro día conversaba con unos pibes y decían, parece cuando salió esa que había que salir a cazar Pokémon por la calle. Me lo plantean en esos términos. Yo llegué tarde a la parte del Pokémon, así que no sé bien cómo va, se me cae el DNI con esto, pero cuando me lo explicaban, es básicamente eso, es empezar a mirar cámaras, a ver dónde están, y reitero, el tema es qué pasó, qué no hicimos antes para revertir toda esta situación, y también qué respuesta les damos después, porque no lo dejamos limpiar vidrios. ¿Y entonces qué? Cuando uno, y esto no es, digo, nada de todo esto que estoy diciendo es una valoración personal, sino que tiene que ver con un montón de años de dedicarle estudio a cómo se aplican las políticas de seguridad en los municipios, especialmente en los municipios chicos. Cuando vos activás todo el tiempo prohibiciones, muy lejos, y esto está comprobado, muy lejos de erradicar aquello que vos querés prohibir, corres esa situación hacia otro lugar. Claro, a un margen. Donde vos pones margen. una cámara, eso que sucedía delante de la cámara, ahora va a pasar a otra esquina donde no había una cámara. Exacto. Y así se va a ir corriendo y se va a ir modificando, digo, lo estamos viendo en las estadísticas a nivel nacional, cómo va mutando el delito, porque ante el despliegue policial, que viene siendo una cosa sostenida por distintos gobiernos, ¿no? Esto de la saturación policial como respuesta para que los delitos no se cometan, y los delitos están encontrando otras formas, entre ellas la estafa virtual, ¿sí? Sí. Entonces, hay que ser creativos y hay que ser astutos en cómo abordar, cómo diagnosticar la situación concretamente y qué respuestas damos, porque por ejemplo, uno de los chicos que fue detenido era un chico que nosotros conocíamos, y el pibe limpiaba vidrios y estaba ahorrando para ponerse una gomería. Claro. Ahí, ¿sí? Ahí el Estado está cortando con algo que tenía un objetivo claro de buscar otra salida. Totalmente. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, ahora hay un pibe que tiene los dedos pintados. Claro. Que encima en el tiempo que estuvo detenido, le robaron la mitad de las cosas que él tenía capitalizadas para su gomería. Y ahora, ¿cuál es la respuesta del Estado?
sea, ir persiguiéndolo. Sí, evidentemente la política de seguridad que intentan implementar debe estar acompañada de una política social también, ¿no? El darle una solución o una alternativa, si no es limpiar vidrios, bueno, ¿qué? Es justamente lo que vos te preguntás y lo que muchos nos preguntamos. Entiendo que la normativa del Código de Convivencia Ciudadana de Córdoba tiene previsto ese ítem de una política social y de acompañamiento. No se entiende aún bien cómo se reglamenta, cómo se lleva adelante, cómo se acompaña realmente a esas personas que están limpiando vidrios en las esquinas, que como lo comentábamos al comienzo, no eligen hacerlo, sino que hay una necesidad detrás que los lleva a hacer eso justamente. Desconozco cómo se implementa por parte del municipio. Intentamos hablar del tema, no obtuvimos una respuesta, estaría buenísimo si quisieran darla, pero hasta el momento no sabemos exactamente si hay un acompañamiento social además también para esas personas. Sí, eso se incluyó por una movida que hizo la iglesia, que presionó fuertemente, porque también muchos de los pibes que están en esa situación van a las iglesias y en la iglesia les dan agua, ¿no?, para llenar el balde, los ayudan con el detergente. En algunas parroquias los dejan usar el baño, ¿no? La iglesia en eso conoce también mucho la situación, pero nosotros, por lo menos de los diálogos con los pibes con los que hemos conversado, no hay una respuesta. Uh-huh. No hay una respuesta, y tampoco hay una situación, si lo vamos a pensar en términos de paz social y de convivencia, de ir previamente y decir, mira, a partir del mes que viene, esto que vos estás haciendo se va a considerar una contravención, uh-huh, que tiene estas consecuencias. Claro, no hubo aviso previo, digamos, directamente no se implementó y empezó a funcionar así. Exactamente. Se parecería más a una cacería sí, que a una medida de paz social, digamos, ¿no? Sí, o sea, es una paz social, pero ¿para quién? ¿Para quién es esa paz social? Esa es como la gran pregunta que me vengo haciendo, ¿no? De cómo pensamos esa paz social. Porque al plantearla en términos de no negociable, también es no discutible. Entonces vos cerrás cualquier canal para pensar alternativas, para pensar una respuesta. Si uno piensa en cómo funciona el poder legislativo a nivel nacional, donde los proyectos ingresan por una comisión, la comisión se reúne, trae expertos, se discute, se ven si hay que hacer ajustes, se saca un artículo, se reescribe, ¿no? Todo lo que hemos visto, sobre todo en esto con este último gobierno nacional, ¿no? Porque han sido muchos proyectos muy conflictivos, uh-huh, los que se han presentado, ¿no? Que han suscitado muchísimo debate. A nivel provincial eso no pasa, y a nivel municipal tampoco. Uh-huh. Entonces, abrir los canales de diálogo, poder capitalizar, hay todo ahí una idea, ¿no? de enaltecer la educación y las universidades, nuestra ciudad con la cantidad de profesionales que tiene, no capitalizar eso, para decir, ¿cómo pensamos alternativas? ¿Cómo somos? Yo entiendo que hay una cuestión de presupuesto, que hay recortes, que hay ajustes a nivel nacional, que pasan un montón de situaciones, pero ¿cómo podemos ser creativos con lo que ya tenemos para resolver y atender las situaciones? No es que estamos hablando de una población que es el 30% de los villamarienses. Son muy pocos los chicos. Claro. Que vemos el número, porque son pibes que van una y otra vez, porque no tienen otra cosa para hacer. Uh-huh. Jimé, ¿sabés que quería preguntarte un poco, lo fuimos abordando a lo largo de la columna, pero de otros indicadores que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? También que tiene que observar, además del número de detenciones, pero por ejemplo pensaba en las reincidencias, porque esto, no tienen otra posibilidad. Una de las sanciones, según la reforma, es 6 días de arresto. Cumplen esos 6 días, salen y probablemente vuelvan a limpiar vidrios en la vía pública. Las reincidencias, el desplazamiento territorial, nuevos conflictos que pueden surgir a partir de eso. Otras cosas que también hay que tener en cuenta más allá de cuántas personas se detuvieron.
Sí, totalmente. Estamos viendo con preocupación ahora lo que está pasando con la situación de endeudamiento y con la media sanción que tiene el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que uno de los artículos que sí quedó es el de los desalojos express. Entonces, en ese solapamiento de situaciones también, porque lo vemos en los casos de gente que está en situación de calle, que algunos subsisten, comen, ¿no? Gracias a limpiar vidrios, o que con limpiar vidrios se pagaban una pensión. Todo eso va retroalimentando un cuadro mucho más complejo del que ya teníamos en la ciudad, que son elementos no menores, ¿no? Para tener en cuenta. La situación del endeudamiento es catastrófica. Es catastrófica y lo estamos viendo en las noticias. Hoy estaba circulando un caso de un suicidio de una persona endeudada en las vías del tren. Hace un par de días eran una pareja de jubilados. Y es una situación muy, muy difícil y tendemos a esto, ¿no? A tomar decisiones y a gestionar apuntando también a alguien que no se puede defender. ¿Cómo puede un pibe que no terminó la escuela, atravesado por una situación de consumo, que todo lo que tiene es un balde y una esponja para limpiar un vidrio, pararse frente al aparato del Estado para defenderse? Hay una desigualdad muy grande ahí también en la discusión, y no planteamos otro tipo de discusiones y otro tipo de situaciones, como por ejemplo que nosotros tenemos un casino a media cuadra de una escuela. Sí, es cierto eso. Jimena, muchísimas gracias por tu tiempo, por la amabilidad de atendernos y abordar este tema más en profundidad, justamente de lo que ocurre en la ciudad y bueno, pensar, reflexionar si el Estado está resolviendo la problemática que ellos consideran que existe o solo es en términos de visibilidad. Gracias por tu tiempo, Jimena. Gracias a ustedes por el espacio.